Bueno, estábamos discutiendo un poco el contexto de las aplicaciones de estas operaciones derivadas en campos vectoriales, en especial lo que tiene que ver con su expansión o rotación, según ya lo expliqué. Y bueno, en realidad, como les decía, todas estas derivadas en campos vectoriales se introdujeron para escribir de alguna manera los experimentos de electricidad y magnetismos que se estaban realizando en el siglo XIX, ¿no? Eh, Digo, ya no me acuerdo del orden de estos experimentos famosos. Uno consistía, por ejemplo, es- eh, tú tienes un imán, eh, es un imán, y luego también tienes una, ¿cómo se llama? Bobina de algún hilo conductor, ¿no? Que envuelve a ese imán, o sea, un alambre. Y este imán lo mueves, lo agitas de izquierda a derecha, ¿no? Entonces este imán proyecta un campo magnético. Esto seguramente lo van a ver en electricidad y en electromagnetismo y todo eso, ¿no? Entonces proyecta un campo magnético, pero ese campo magnético eh, cambia con el tiempo, ¿no? Porque lo estás moviendo, entonces la posición del campo magnético cambia, es un campo variable en el tiempo. Y se vio que eso producía corriente eléctrica en el cable. Entonces, Maxwell lo escribió matemáticamente así. La cambio de campo magnético con respecto al tiempo, o sea, si hay un campo magnético variable con respecto al tiempo, eso va a producir una rotación del campo eléctrico, una rotación de algo, y ese algo es el campo eléctrico, ¿no? Y yo pienso que él me imaginó esto de las rotaciones y todo este rollo porque precisamente era lo que se veía al mover al imán en cierta forma, o sea, tú muevas al imán eh, en esta, eh, en estas direcciones, pero luego lo que produces es un campo eléctrico este, perpendicular y de alguna manera rotativo al movimiento del campo magnético, o sea, campo eléctrico y campo magnético son perpendiculares entre sí. Entonces, para poner esto, se introdujo estas nociones de rotación, ¿no? Claro, el éxito de Maxwell de proponer estas formas, ¿no? Que tú dices, pues qué buena onda por él, pero cuando él propuso estas ecuaciones y esta otra que ahorita voy a decir algo, las conjuntó y dio con la ecuación de onda de la luz. Pues qué bueno, ¿no? Pero no llegó allí, sino que la ecuación de onda de la luz, obviamente en esa época pues no se sabía pues, qué ondas con la luz, se quedó en el siglo XIX se había quedado con lo que había dicho Newton, este, 200 años atrás, ¿no? De que son partículas corpusculares pero pues no se avanzaba en el conocimiento de la luz hasta que llegó Maxwell
puso las ecuaciones del electromagnetismo, las juntó y dio con la luz. Y les digo, lo más importante es que esta teoría le daba que hipotéticamente la velocidad de la luz era cercano a los 300,000 kilómetros por segundo. Y por aquellos días también ya se había medido la velocidad de la luz. No daba exacta como ahora, pero se había medido. Y entonces empataba los cálculos teóricos con los experimentales. Entonces, cuando eso sucede es que la teoría que estás implantando con las cosas que estás inventando para plantear esas cosas matemáticamente, pues sí jalan, o sea, sí funcionan. Bueno, pero eso ya está de más, nada más lo dije en el contexto, ¿no? Eh, y aparte está la otra ecuación, donde ahí más, acá está el campo eléctrico y campo magnético, ¿no? Acá también están. Nada más que esta ecuación es una complementariedad, porque ahora el campo magnético aparece si hay un campo eléctrico variable en el tiempo. Este es hasta donde recuerdo, este es el experimento pues sí, igual, o sea, tú tienes otra vez la misma bobina, pero ahora tú alimentas de campo eléctrico, este, y ahí pones un núcleo de hierro, y entonces a la hora de conducir corriente eléctrica, que realmente aquí realmente esta ecuación, no es que no lo estoy diciendo completo porque les digo que esto lo van a ver, es que esta ecuación de la derecha tiene dos términos, un término que depende de un campo eléctrico variable, pero también otro término que depende de la corriente eléctrica. Entonces, ya sea porque tú conduces una corriente eléctrica o porque tú tienes un campo eléctrico variable en el tiempo, vas a producir un campo magnético. Entonces es el caso, aquí lo estaba explicando, de que hay una corriente eléctrica y entonces en el núcleo de este hierro se produce un campo magnético, ¿no? Se produce un campo magnético, ese es el electroimán. Bueno, entonces, en fin, estos son algunos de los ejemplos de, hombre, pues lo que estamos viendo de las derivadas de campo vectoriales se utilizaron para este tipo de asuntos. Finalmente, les debo de decir esta última operación, que fíjense, o sea, acá había puesto que, así como tú tienes por ejemplo, cuando derivas con respecto a X, y luego derivas con respecto a Y, esto lo vamos a hacer repetidas veces ahora en el segundo tema. O sea, derivas una vez y luego derivas otra vez. Siempre se puede hacer, ¿no? Inclusive ustedes cuando estudiaron ecuaciones que dependen de una sola variable, pues sacaban la primera derivada y luego sacaban la segunda derivada y luego sacaban la tercera derivada y luego la cuarta derivada y luego la quinta derivada. Aquí va a llegar un momento en que la derivada es igual a cero, pero cero es una constante, entonces la derivada de cero pues sigue siendo cero y la derivada de cero sigue siendo cero. Y tú, pues hay funciones que tienen derivaciones infinitas, ¿no? No sé qué significa eso, pero pues aquí igual, tú puedes sacar la derivada con respecto a X y después la derivada con respecto a Y. Y de hecho tú puedes seguir derivando, ¿no?
Yo les dije allí algunas identidades del cálculo vectorial, que fueron estas dos, donde tú puedes sacar el gradiente de un escalar y después a eso sacarle el rotacional. O tú puedes sacar el rotacional de un campo vectorial y después a eso sacarle la divergencia. Es lo mismo, ¿no? Estás haciendo una especie de segundas derivadas, pero son derivadas direccionales. Un ejemplo más de esto es este. Tú sacas el gradiente de un escalar y luego sacas la divergencia, ¿no? Entonces, eh, voy a repasar ahí qué estoy haciendo. Vamos a sacar el gradiente de un escalar. El gradiente, ya lo he dicho, es las derivadas direccionales. O sea, es la derivada con respecto a x, y, donde y es un contador, en la dirección EI, donde E es la base canónica de un escalar. Entonces esto es igual a la derivada con respecto a xy en la dirección EI. Y esto es un vector, ¿no? Ya lo he dicho. Pero luego a eso, es esto, hasta aquí. Entonces después a eso le sacas la divergencia. Entonces la divergencia, o sea, tienes esto, producto punto de la derivada de esto con respecto a x y en la dirección EI. Pero la divergencia es también la derivada direccional. Bueno, voy a poner EJ para no confundir con la I que ya tengo aquí. Es otro contador, no, puede contar de diferente forma. Eh, Producto punto, voy a poner esto, producto punto. eh, entonces esto es igual a la segunda derivada. O sea, está derivado con respecto a este escalar, ¿no? Segunda derivada con respecto a xj, con respecto a xy. Y este producto punto es lo que vas a hacer con las direcciones. O sea, haces el producto punto entre las coordenadas canónicas, pero ya vimos que eso, el producto punto entre coordenadas canónicas es algo que dije que es la delta de Kronecker. O sea, es 1 o 0 si I y J es lo mismo. Es 1 si I y J es lo mismo y 0 si I y J son diferentes. Y entonces, todo lo que I y J, cuando I y J son diferentes, aquí hay un 0 y pues una multiplicación por un 0 da todo 0, entonces ya desaparecen. Entonces solamente se conservan aquellos términos donde I y J son lo mismo, ¿no? Puedo poner al final de cuentas II o IJ. O sea, esto es lo mismo que poner la segunda derivada con respecto a XI. Y aquí ya lo desarrollé, ¿no? XI vale 1, o sea, es X, más eh, técnicamente son índices repetidos, II, porque son dos derivadas. Entonces, cuando hay índices repetidos, eso indica suma. Más cuando II vale 2, o sea, la segunda derivada con respecto a Y, más cuando II vale 3, o sea, la segunda derivada, aquí hay un 2, con respecto a Z. O sea, la divergencia del gradiente también da un escalar y se le conoce como el laplaciano. Básicamente es, son segundas derivadas de un escalar.
No, entonces aquí de tarea les dejo que demuestren que la Laplaciano de esta función es igual a cero, donde la función es igual a esto que está aquí. 1 entre la raíz de x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿No? Ustedes pueden demostrar que las segundas derivadas, la suma de las segundas derivadas, es decir, algo que se llama el operador laplaciano, para este caso en particular es cero, solamente una tarea para que practiquen las segundas derivadas. Por ejemplo, tú puedes escribir, voy a hacer el primer ejemplo con ustedes. Este es la segunda derivada de esa función con respecto a x. Esto lo puedo escribir para ir por orden. eh, la derivada de la derivada. Entonces, primero lo que voy a calcular es la primera derivada, ¿no? Ya después ya calculo la segunda. Entonces, la función yo la puedo escribir como x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado elevado a la menos un medio, ¿no? Entonces, la derivada con respecto a x de esto, la derivada respecto a x es menos un medio por esto elevado a la menos 3 medios. O sea, puedo ponerlo abajo, elevado a las 3 medios, porque ya lo puse en el denominador. Por la derivada de lo de adentro con respecto a x, pues es 2x, ¿no? Y luego hay que hacer su segunda derivada. O sea, esta es la primera derivada, pero luego a esto hay que hacerle ahora la otra, derivarlo otra vez. Entonces, yo lo que haría, bueno, para no hacerme pelotas, yo solo pondría como eh, con este 2 se van, nada más queda menos x por x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado elevado a la menos 3 medios, ¿no? Y hay que sacar la derivada de eso. Entonces, la segunda derivada con respecto a x es el primero por la derivada del segundo, o sea, es menos x eh, por menos 3 medios por x al cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado a la menos 5 medios por la derivada de lo de adentro con respecto a x, o sea, es 2x al cuadrado, más el segundo por la derivada del primero, ¿no? O sea, les va a quedar ahí algo, pero pues... Y esa es nada más, es esta que está aquí. Luego tienen que calcular esta, luego tienen que calcular esta, y la suma les tiene que dar 0. Eh, esta operación, que es el operador, le llaman el operador laplaciano, que es básicamente las segundas derivadas de un escalar. También aparece mucho en modelado de cuestiones físicas. Eh,
transferencia de calor, en difusión, en mecánica de fluidos. Aparecen el operador laplaciano de cantidades. Por ejemplo, en problemas de transferencia de calor, el problema de transferencia de calor, digamos, lo más sencillo es para describir esto, es, hagan de cuenta que tú tienes dos fronteras, o sea, la frontera de la izquierda y la frontera de la derecha. No sé, es un horno, no sé qué sea, pero el chiste es que del lado izquierdo hay una temperatura caliente y del otro lado hay una temperatura fría. Hagan de cuenta, ¿no? Eh, y por alguna razón, una condición inicial, o sea, al principio cuando veo un perfil de temperatura, veo algo así. O sea, por alguna razón en medio de este espacio, la temperatura es todavía más calientita que, que, este, que del lado izquierdo eh, y del derecho, ¿no? Pero entonces, ¿ustedes qué piensan que empieza a suceder? O sea, yo cacho así una distribución de temperatura. Eh, o bueno, a lo mejor les pongo algo más sencillo. Para que no me los agarre confundidos. Hagan de cuenta que esta temperatura se extiende, por ejemplo, 40 grados. 40 grados se extiende por la mitad de la región y luego baja súbitamente a 20 grados. Haz de cuenta que esto está a 40 grados y esto está a 20 grados. No sé, a lo mejor eh, voy a poner esto a 0 grados, junto un hielo con líquido caliente a 40 grados. Entonces, eh, el agua caliente va a estar a 40 grados y el hielo pegado al ¿cómo se llama? Al agua, eh, pues va a tener 0 grados, ¿no? Justo al inicio, donde luego yo los junto, se vería una distribución de temperatura, por ejemplo, aquí, y dejo que haya la transferencia de calor, o sea, dejo que se equilibre el sistema. O sea, ¿qué pensarían que al final vean de esta distribución de temperaturas? ¿Qué esperan que suceda? Al final, ¿cómo sería un perfil de temperaturas después de varios tiempo? Voy viendo que la experiencia dice que va a haber una equilibración de temperatura. Entonces, ¿qué piensan que va a haber? Bueno, a lo mejor sea muy obvio, ¿no? Pero eso de que, eh, por ejemplo, a tiempo cero, yo veo esta perfil de temperatura, pero a tiempo de un minuto, quizá yo veo esto, y a tiempo muy largos, quizá yo veo esta curva. A tiempos muy largos, yo veo esta curva, ¿no? Una línea recta que une la temperatura de 40 con la de 0. O otro problema, no sé, es un recipiente que a lo mejor en las esquinas está a 20 grados, y de pronto adentro hay agua
caliente a 40 grados. Entonces, si yo estudio el perfil de temperaturas a tiempo que yo empiezo a observar esto, pues veo un nivel de 20 grados por afuera y de pronto sube a 40, ¿no? Pues, ¿qué piensan que suceda cuando se espera mucho tiempo? Pues que en determinado momento todo esté a 20 grados, ¿no? O sea, que el recipiente se enfría a 20 grados. Entonces, estos son problemas de transferencia de calor, ¿no? Porque eh, tú vas viendo cómo evoluciona el perfil de temperatura con respecto al tiempo. Entonces, eso en una ecuación se puede poner así. ¿Cómo varía la temperatura con respecto al tiempo? De hecho, eso creo que casi lo acabamos de ver en termodinámica, los puntos críticos. Como la primera gráfica que puso, ¿no? O sea, lo que nos va a llevar las segundas derivadas a estos puntos. Bueno, ahí tendría cuidado porque en termodinámicas no se ve un proceso de cambio de algo con respecto al tiempo, hasta donde sé, solamente se ve en estados de equilibrio, hasta donde sé. A lo mejor si les enseñan esto. Que una cosa es el estados de equilibrio, pero otra cosa son los procesos, porque un proceso lleva de un estado a otro. Entonces, eh, eh, otra vez yo puedo tener, estos que hagan de cuentas con respecto al espacio X, y yo puedo obtener un perfil de temperatura así. Pero esto va a tratar de equilibrarse eh, en una línea recta, porque una línea recta sería el estado de equilibrio entre dos puntos donde uno en un extremo tiene una temperatura y en otro tiene una temperatura más baja. Y este sería el estado de equilibrio. Bueno, pero sí, también ustedes, no sé, no sé si ven algún proceso. La verdad que no me acuerdo de la termo. Era cuando tenemos gases no ideales y queremos sacar, pues, de la ecuación de Van der Waals estas presiones y velocidades que no se toman en cuenta cuando es un gas ideal. Entonces, como cuando pasa de un estado a otro, se hace de manera súbita, como puso en esa gráfica. Entonces se busca sacar la pendiente con los puntos críticos. Pero por lo mismo que estamos sacando la segunda derivada, me recordó lo que estamos haciendo. O sea, tiene mucha congruencia matemática. Sí, pero te digo, o sea, para ordenar las ideas, en termo, en termodinámica, o sea, sí se ven procesos, tienes razón, pero en termo no se hacen estas preguntas. Eh, ¿Cómo cambia la temperatura con respecto al tiempo? En termodinámica, no, hasta donde sé, eh, no se revisa qué tan rápido vas de un proceso a otro. Perdón, qué tan rápido vas de un estado a otro. Creo que en termo no se pregunta, o sea, es importante, pero no se pregunta, se hacen cosas más, no sé. O sea, sí, eh, eh, se estudia las condiciones en un estado y se estudia las condiciones en otro. Y puedes hacer comparaciones entre un estado y otro, pero para llegar de un estado a otro puedes irte por varios caminos. A lo mejor tú enfrías muy rápido, a lo mejor enfrías muy lento. eh, y esas cosas ya, hasta donde sé, van más allá de la termodinámica clásica, porque la termodinámica, eh,
exactamente no se pregunta lo que estoy poniendo aquí. ¿Qué tan rápido cambia la temperatura con respecto al tiempo? ¿Sí, más o menos? Sí, es que, O bueno, sea, no es es como, yo lo entiendo, es como si te compararas ahorita, tú, y cuando eres niña. ¿O lo puedes hacer? Claro que sí. Podemos comparar el estado de, ¿cómo te llama? sí, Valeria. sí. Valeria niña, Valeria joven. Y el estado de Valeria niña es esta y el estadio de Valeria es otra. Eh, pero aquí lo que estamos estudiando es qué tan rápido ha transicionado de Valeria niña a Valeria adulta. Sí, justo la gráfica no es con respecto al tiempo, o sea, es con respecto a las presiones. Entonces, Exacto. no se puede hacer con el tiempo. Sí, sí, ahí en termo o sea, son cosas complementarias. En termo, más bien se hace relación entre las variables extensivas o intensivas, entre ellas. O sea, sí, si tú tienes una temperatura a cierta presión, pero si tú aumentas la presión, eh, ¿qué tanto aumenta la temperatura? O si tú aumentas el volumen, ¿qué tanto disminuye la temperatura? Porque cuando aumentas el volumen disminuye la temperatura. O sea, esas son las preguntas que se responden en termo. Las, las variables independientes o llegan a ser las propias variables extensivas o cuál es la relación entre las variables extensivas entre sí. Eso es el tema de la termo. El tema de lo que estoy contando aquí es qué tan rápido cambia la temperatura, ¿no? En un proceso, qué tan rápido. Esas son las preguntas que complementarias a la termo. La termo no la responde, necesita algo más que, que te diga, porque aquí las variables, aquí fíjate, la temperatura ya no depende de otra variable intensiva, sino más bien estamos estudiando la temperatura en función del tiempo, y eso no lo tiene la termo. Eh, necesita otras herramientas para, para tú saber eh, qué tan rápido evoluciona algo de un estado a otro. Eh, pero ambas cosas son complementarias, por supuesto, ¿no? Entonces eh, es aquí lo que les estoy poniendo. ¿Qué tan rápido cambia la temperatura con respecto al tiempo? Porque, pues sí, ¿no? Eh, tú te puedes preguntar, tu abuelita o tu mamá te pueden preguntar, oye, hijo, ahora que vas a la escuela, este, ¿cuánto tiempo se tarda en enfriar mi olla de pozole? Esa es una pregunta no de termo exactamente, sino de transferencia, un proceso de transferencia de calor, porque la pregunta es, ¿qué tan rápido se va a enfriar? Es algo dinámico, es algo que está cambiando con el tiempo. También tú puedes preguntarte lo mismo de qué tan rápido cambia una concentración con respecto al tiempo. O sea, si tú tienes eh, una agüita y pones allí un tinte, tu pregunta es, ¿este tinte qué tan rápido se va a esparcir en todo el recipiente? También es otra pregunta de transferencia. Por cierto, a la termodinámica también le interesa la concentración, ¿no? Porque tienes PV es igual a nRT y esto es igual a P es igual a la concentración por RT, ¿no? Porque el número de cosas entre volumen es concentración. Y entonces de ahí despejo la concentración y tienes que la concentración es igual a P, la presión, entre RT. ¿Ves? Pero ahí la concentración depende de la presión y depende de la temperatura. Aquí estás buscando cómo varía la concentración con respecto al tiempo. Aquí ves cómo cambia la concentración con respecto a otras variables intensivas, a variables intensivas como presión y temperatura. Aquí te preguntas con respecto al tiempo. Son preguntas complementarias. Eh,
Bueno, sucede que en muchos problemas de transferencia de cosas o cambio de cosas, por ejemplo, aquí el cambio de la temperatura, si tú preguntas, pues no sé, no le puedo responder a mi abuelita o a mi mamá qué tan rápido se enfría la olla de pozole. Sí, sí se puede saber. Existe una ley que sí ya hace tiempo lo han estudiado, lo estudió mucho Fourier. eh, y dice que el cambio de la temperatura con respecto al tiempo es proporcional al laplaciano de la temperatura. Éndele. Y el laplaciano lo acabamos de ver. Lo voy a poner aquí otra vez. Oiga, doctor, una duda. Ándale. Todo esto que estamos viendo ahorita también va a venir en el examen. ¿Por qué me preguntan esas cosas aburridas? ¿Para qué me lo preguntas? Es que sí estoy medio batallando para entenderle bien a este tema. O sea, yo creo que un repaso con el tromba y con los apuntes se hace, pero... Sí, también. Yo voy a preguntar hasta aquí. Ok, para darle un buen repaso. Sí. Esto es algo muy padre, a ver si lo logro explicar bien. Fíjense, aquí lo que me está diciendo esta regla es que algo va a cambiar con respecto al tiempo. Si su laplaciano es diferente de cero, o sea, si ahorita voy a explicar eso. O sea, si el laplaciano es cero, el cambio de ese algo, aquí voy a decir temperatura. Si el laplaciano de la temperatura es cero, la temperatura no va a cambiar. Entonces, ¿qué onda? A ver, fíjense. Fíjense, a ver si lo logro explicar bien. El laplaciano, al final, yo sé que son derivadas de parciales, así como lo puse, pero piensen en lo simple. La derivada el laplaciano es segundas derivadas, ¿no? Segundas derivadas. Respóndanme, ¿qué función cuando le aplicas su segunda derivada da cero? Una constante. Bueno, una constante desde su primera derivada da cero. Ah, ya, que sea... Su segunda derivada sea cero. Sí, por ahí va, pero... Pues sería X, Y, bueno, dado que X, Y, Z, cualquier número, porque la primera sería 1 y la siguiente sería 0. Ok, ¿y esa ecuación qué representa? Representa, como no tiene... O sea, la función, me acaba de decir cuál es la función más sencilla. Sí, Por ejemplo, una función más sencilla dijiste es X, ¿no? Entonces, su segunda derivada da cero, ¿no? ¿Eso qué representa? Y es igual a X. una recta nada Es más, una ¿no? recta, es una línea. Si tú tienes una línea, si tú tienes una línea, su segunda derivada da cero. Cualquier línea que te den, ¿no? Mx más b, su primera derivada da m, y su segunda derivada, como m es una constante, da cero. Cualquier segunda derivada de una línea da cero. Fíjense qué bonito. A mí me parece bonito. Espero que les contagie lo bonito. Si tú tienes una distribución de temperatura lineal entre un punto más caliente, por ejemplo, y un punto más frío,
Si tú tienes una distribución lineal, o sea, aquí tienes ¿cómo? 40 grados y va disminuyendo linealmente hasta llegar a los 20 grados, ¿no? 40, 35, 30, 25. Es un perfil. Si tienes una distribución lineal, es que ya llegaste al estado de equilibrio, ya llegaste al estado estacionario, ya la temperatura no tiene por qué cambiar más. ¿Sí ven? Si tienes una temperatura con distribución lineal, también, por cierto, también la línea puede ser una línea horizontal, es decir, que de un lado esté 40 grados y del otro lado también. Ahí sí, ahí sí, por supuesto que la segunda derivada va a dar cero porque de por sí la función es una constante, b. Entonces la primera derivada va a dar cero ya de por sí, ¿no? Y obviamente la segunda también. Bueno, en general cuando tú tienes una distribución de temperatura lineal, es que ya llegaste al estado estacionario o de equilibrio, ya la temperatura no va a cambiar más, porque ya es la temperatura de equilibrio. Y justo es lo que dice esta regla, porque las segundas derivadas espaciales, o sea, aquí son las derivadas con respecto a x, por ejemplo, la derivada con respecto a x, la segunda y con respecto a y con respecto a z, pero aquí en mi ejercicio solamente estoy poniendo una sola variable espacial. Como es una línea, su segunda derivada va a dar 0, o sea, lo de la derecha va a dar 0. Y como el cambio de la temperatura es proporcional a lo de la derecha, pero lo de la derecha es 0, pues también el cambio de la temperatura con respecto al tiempo va a dar 0. Y es justo lo que esperamos, porque ya estás en el estado de equilibrio. ¿Cuándo no va a dar 0? A ver, díganme una función cuya segunda derivada no da 0. Para ilustrar el caso en donde las segundas derivadas no da 0, ¿no? Díganme un ejemplo de una función cuya segunda derivada de esa función no da 0. Pues todas las R de las cuadráticas, ¿no? Pues las cuadráticas. O sea, si tú tenías una función cuadrática o para arriba, tú tienes x al cuadrado, es una parábola. La primera derivada da 2x y la segunda derivada da 2. Geométricamente, ¿cuál es la diferencia más obvia entre una curva y una parábola? La cuestión geométrica más obvia. Así como de, ¿cuál es la diferencia más obvia? Entre una recta y una parábola. Es muy obvio. O sea, no tienen ni que pensarlo mucho. Casi lo estoy diciendo. Entre recta y una parábola, pues una parábola se es Di la lineal. palabra. Di la palabra. Ay, no sé qué, pues una es una curva y otra es una Exacto. línea. Si tú tienes curvaturas, sus segundas derivadas no van a dar 0. Y justo es lo que traté de explicar al inicio. Si tú tienes un perfil como el que estoy resaltando ahorita, el gris, este perfil, muy obvio, tiene curvatura ahí donde estoy señalando. Tiene una curvatura. Entonces, si tú sacas las segundas derivadas de este perfil, no va a dar 0, te va a dar un valor.
Pero como el cambio de la temperatura con respecto al tiempo es justo, o es proporcional más bien, es proporcional a las segundas derivadas espaciales, como aquí hay curvatura, las segundas derivadas espaciales te van a dar diferente de cero, y esto va a decir que entonces la temperatura tiene que cambiar, exactamente porque tiene que transitar hacia el estado de equilibrio. ¿Y cuál es ese estado de equilibrio? Un perfil lineal. Entonces es justo lo que dice esta ecuación, justo lo que dice esta, esta relación. Exactamente. Espero que les sea bonito eso. Es esta constante de proporcionalidad, realmente la podemos cerrar. Digo, no le estoy dando un curso de transferencia de calor, pero para cerrar esa constante de proporcionalidad le tenemos que poner la conductividad térmica, algo que se llama la conductividad térmica, y del lado derecho tenemos que poner la densidad del material por la capacidad calorífica, por el calor específico. Pero eso es otro business. Y esto ya puedo poner una igualdad, porque ya sé, ya no solamente digo que es proporcional, sino es igual, y ya tengo que poner estas propiedades de los materiales. Densidad, capacidad, calor específico y conductividad térmica. Pero ese es el asunto. Si ven, espero que me hayan entendido en eso. Es bonito. Pues aquí, si se preocupan por la cuestión utilitaria, pues lo que puedo preguntar en el examen es el laplaciano de una función, ¿no? Y que lo sepan hacer, o sea, que sepan hacer segundas derivadas y luego las sumen. Pero lo bonito para mí es esto, de cómo se relaciona que algo tenga curvatura con que tenga que evolucionar en el tiempo. Es muy padre. Entonces aquí creo que escribí algo de eso. Una particularidad del laplaciano es que cuando el laplaciano o las segundas derivadas son cero, esto indica un cambio monotónico de la función. Esto es semejante a decir que la función evaluada en un punto es igual al valor promedio de la función en la vecindad de este punto. Bueno, aquí me vi más rollo, pero tiene que ver con lo mismo. Si tú tienes una recta, su segunda derivada da cero. Una recta es lo mismo que decir, si tú tienes algo, una recta, y tienes un punto y tienes otro punto, otra manera de decir que es una recta, bueno, es que el punto intermedio entre estos dos puntos se puede sacar como un promedio de los vecinos. O sea, si tú tienes un valor de 3 y un valor de 1, el valor en el centro va a ser de 2, ¿no? Que es una especie de promedio de 1 y 3. Es el promedio de 1 y 3. O sea, eso significa que tiene una variación, le llamamos monotónica. Pero eso no lo obedece a algo que tiene curvatura, porque tú puedes tener un chipote. Entonces, tú puedes tener el valor de 1 y el valor de 3 por acá, y te preguntas por el valor que están en intermedio, ¿no? Y dices, pues sí, pues claro, pues es el valor de 2. Pues no, porque esta curva comenzó con este perfil y sucede que aquí tiene el valor de 4. Entonces, no es una función monotónica, de pronto aumenta y disminuye. Tiene un chipote, pero no podemos decir chipotes en física, entonces decimos que tiene una curvatura. Entonces, pues sí, si tú tienes un perfil, por ejemplo, aquí ya lo puse un poco más bonito, si tú tienes, tú anclas tu valor de temperatura a un valor que puse ahí de T cold, T frío, y luego tienes un perfil así. O sea, justo en medio hay un chipotote de temperatura caliente. Aquí va a haber, que si tú calculas el laplaciano, va a dar diferente de 0.
Y eso significa que va a haber un cambio de la temperatura con respecto al tiempo. Y sí, la propia ecuación va a hacer que esto vaya a evolucionar al perfil que esperamos, que es una línea horizontal, totalmente homogénea entre el lado izquierdo y el lado derecho. Ese es el estado estacionario. Y ahí, como es una línea, las segundas derivadas van a dar 0. Pero mientras evolucionan, dan diferente de 0. Entonces, estos son los estados no estacionarios, donde hay una tasa de cambio de la temperatura, pero al final, la meta, por así decirlo, es el estado estacionario. Aquí ya no va a seguir evolucionando en el tiempo, porque ya no hay curvatura o las segundas derivadas o el laplaciano de ese perfil es 0. Las cosas aburridas de que si hay que sacar las primeras derivadas y las segundas, pues esas son las que se les voy a preguntar en el examen, porque tienen que, tienen que saber demostrar que saben álgebra y saben derivar, ¿no? Pero a mí se me hace aburrido. Pero claro, es importante, porque si no, no hacemos nada de, de esto, ¿no? Bueno. Entonces, antes de que me pregunten cosas, pues un resumen de lo que hemos visto y lo que voy a preguntar en el examen. Esto es como... es que me están escribiendo. Perdón, ahí no tengo que interrumpir. Sí, ya. Pues lo primero que vimos fueron gráficas de funciones. La más popular es la función z, las funciones sábana, ¿no? O sea, z es igual a una función con respecto a x y y. Y la graficamos aquí y un ejercicio que hicimos es encontrar los planos tangentes a un punto. Algo más poderoso que una función sábana son las superficies parametrizadas, donde aquí se pone esto, ¿no? Una función ya no depende de entre las relaciones entre x, y, z, sino más bien depende de otros parámetros, por ejemplo, t y θ. Y la parametrización la escribimos así, es un conjunto de puntos en el espacio real, x, y, z, pero a la vez cada uno de ellos depende de los parámetros t y θ. Y también ahí podemos dibujar esa superficie, dibujamos varias, ¿no? Y estas cosas no las puede hacer una función. Y también ahí sacamos el plano tangente con la técnica de los vectores, de los que se llaman los vectores tangentes, ¿no? Y me acuerdo que eso se sacan con las derivadas de x con respecto a t en la dirección j, más la derivada de y con respecto a t en la dirección y la dirección j, y así, ¿no? Y la otra es la derivada de x con respecto a θ en la dirección y así sucesivamente. Que decía, pues, que igual eso es lo que se tienen que aprender, pero no se me hace demasiado difícil. ¿Qué más vimos? Vimos funciones volumétricas, es decir, una variable z que depende de x, y y z, ¿no? Clásico ejemplo, una temperatura que depende de x, y y z, es una función volumétrica porque permea todo el espacio. Y para verlo necesitamos de pintarlas de color o utilizar isosuperficies o isotermas para el caso de la temperatura, etc. Y
Y vimos que se puede calcular el vector gradiente, ¿no? Si tú sacas el gradiente de un escalar, te da un campo vectorial que apunta hacia dónde cambia, hacia dónde aumenta la variable. En este caso, hacia dónde aumenta la temperatura. Y por ahí les conté que inclusive la divergencia de un gradiente, es decir, el laplaciano o segundas derivadas, si estas dan cero, es que estamos en un estado estacionario. Por ahí hice ejemplos de gráfica de trayectorias parametrizadas. Es una trayectoria en el espacio. O sea, es esto que dije acá, pero pues solamente depende de un parámetro. Para pintar superficie necesito dos parámetros. Ay, perdón. Para pintar una línea necesito de un parámetro nada más, ¿no? Entonces esta curva es la trayectoria C que depende del tiempo nada más. Y si ahí saco sus derivadas, lo que me da es el vector velocidad en cada uno de esos puntos, que es el vector tangente. Y de aquí también puedo sacar la rapidez, por ejemplo, que es la norma del vector velocidad. Y finalmente, estudiamos un poco más a detalle los campos vectoriales, ¿no? Que se pueden, estos campos vectoriales, pues, necesitan de sus bases canónicas, I, J y K, pero a su vez cada componente depende de X, Y, Z, ¿no? Es una especie de función, pero para cada componente. Y en especial vimos dos operadores que trabajan sobre campos vectoriales, que es la divergencia, que tiene su análogo como el producto punto entre vectores, pero es las derivadas producto punto por el vector, y lo que me da es información sobre si el campo vectorial se está expandiendo o emana de un punto o se mete hacia un punto. Y el otro es el rotacional, que lo que me informa es si un campo está rotando. Y es todo lo que hemos visto hasta ahora. No más. ¿Comentarios ahora sí? ¿Preguntas? Pues yo creo que ya para el viernes voy a tener preguntas de ejercicios porque llevo apenas las dos primeras páginas y es como un repaso de lo que vimos en álgebra 2. Entonces igual no está tan complicado, pero ya viendo las segundas derivadas como que todavía no le agarro la onda, pero a lo mejor ya haciendo ejercicios o para el viernes ya. Bueno, ¿alguien más? Yo tengo dudas, pero nada más de los ejercicios. Y pues si los vamos a ver el viernes, pues los tratamos ahí. Pero pues váyanlos viendo, ¿no? Para que, o sea, o sea, inténtenlos. Sí, de hecho yo voy en la cuarta hoja de los ejercicios, pero hay una que como que no me quedó muy claro con la explicación que nos dio. Ok. Mira, de ejercicios, a ver qué tengo aquí. Ejercicios. Oh. Yo creo que tal vez los problemas que podríamos tener podrían empezar a partir de la página 4, en específico el 4. Ajá, página, Otro de ajá, 4. la página 4. Ajá.
Porque, bueno, no sé. Ah, el del ejercicio 1. Sí. Más que nada la D. De... Pues tengo estos ejercicios, ¿no? Es la página 4. Del primer ejercicio, creo que ya les pasé los 2 ejercicios, nada más uno. Nada más uno. O sea, las Poco. primeras 5 páginas. Solamente van a ser 5. No sé. Porque, a ver, en ejercicios 2, ¿qué hay? Divergencia, no, también les tengo que pasar los ejercicios 2, perdón. Bueno, estamos a tiempo. Ejercicio 2 tienen divergencia y campos vectoriales, sí. Entonces, ahorita voy a subir los ejercicios 2. Ejercicios 1, ejercicios 2, ejercicios 3, no me acuerdo. Ahí ya hay segundas derivadas, pero ahorita vamos a seguir viendo segundas derivadas. Entonces, el ejercicio 3 ya es más del tema que vamos a ver ahorita. Pero sí tengo que subir los ejercicios 2. Y estos son los ejercicios 1. Introducción. No sé si aquí haya así algo de plano tangente. Que no sé si haya bueno, problemas. Ya iba a abrir el examen. Bueno, espero que haya problemas de trayectorias o algo así, no lo vi, pero todo eso es lo que voy a preguntar. O sea, el resumen que ahorita puse es lo que voy a preguntar. No más. O sea, les digo que los que me conocen, pues la verdad que no pregunto cosas esotéricas, ¿no? Pregunto lo que hay. Pues sí, vean sus notas. Ahorita subo los ejercicios 2. ¿Qué más? ¿Ya? ¿No hay más comentarios ni nada? Creo que eso es todo, profe. O sea, si acaso tal vez dudas de los segundos ejercicios del primero, le digo, creo que nada más después de derivadas parciales tengo dudas. Bueno, entonces lo vemos el viernes. Si me pueden escribir, les digo, no me han escrito, escríbanme, alguien que me mande los correos. También para que me digan que pues qué problemas quieren ver y yo más o menos los vea. Sí está fácil. No, este sí está difícil. No, bueno. Sí sabe mi correo, ¿no? Mi correo es jrveles arroba y fisica.uaslp.mx. Escríbanme. ¿Tiene que ser desde el correo institucional o puede ser desde el correo personal? No, pues desde el correo, o sea, mándenme una lista de sus correos que más vean, porque ahí es donde voy a enviar el examen. O sea, de sus correos que más vean. Ya los institucionales, pues no importa, porque eso ya están en Teams. Para que no tengan broncas de conectarse a Teams. O ya ven, ¿no? O sea, cuando abrimos Teams, como su correo institucional ya está cargado, es fácil buscarlos ahí. Entonces, pero eso es para el Teams. Para comunicación personal o enviarles los exámenes, pues mándenme sus correos que más vean.
Si lo que más ven es su correo institucional, pues mándenme su correo institucional. Si lo que más ven es su correo de Gmail o lo que sea, pues mándenme ese. Pero sí es importante que me manden la lista, porque si no, alguien se va a quedar sin examen. Que por cierto, creo que yo tengo la lista también de ustedes, pero no sé si los bajé. Clase 2021. Sí son ustedes, ¿no? Sí, doctor. Sí, nada más que aquí tengo que ver si bajo sus correos. Creo que hay una lista con correos, pero si no, mándenmela, porfa, todos. Son 14. Son 14 y a ver cuántos son aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, bueno, 9, porque el otro soy yo. ¿Qué onda con los demás? ¿No saben? ¿No los conocen? Bueno. Ok, entonces, pues sí, hagan ejercicios. Ese realmente es su chamba, ¿no? De trabajar en casa. Yo hago mis ejercicios también de matemáticas y con el tiempo he aprendido a gozarlos poquito, ¿no? Yo sé que puede ser un pesar, pero si estudiaron física o algo que tiene que ver con física es porque algo les gustan las mates, ¿no? Si no, se hubieran estudiado otra cosa. Si querían olvidarse de los números. Bueno. Ok. Este segundo tema que vamos a empezar a ver, vamos a seguir viendo derivadas. Vamos a saltar hasta la cuestión de integrales hasta el tercer tema. Entonces vamos a seguir derivando. Pero algo que es sumamente importante en las segundas derivadas, y muy en especial en funciones multievaluadas, es el tema de los principios extremales. Los extremos de una función. Los extremos de una función. Es más, ahorita que ya me están diciendo de termo, pues ya deben de saber por qué es importante sacar los extremos. Igual ya lo vieron, igual y no. ¿Por qué? Porque es importante sacar los extremos de una función. La verdad ese concepto todavía no lo vemos. Como nos dejaron unos problemas variados, entonces como tal ese concepto aún no lo llevamos, creo. O sea, aquí vamos a aprender, sí, está bien, aquí vamos a aprender las matemáticas de esto, pero ¿por qué es importante? Miren, ustedes tienen una función. Las funciones sábana, por ejemplo. Ya vimos que es una función z que depende de x y de y, ¿no? Nuestro prototipo de la función sábana. Hagan de cuenta que en vez de z tengo algo que le llamo u, que es la energía interna. Y que esta energía interna es una función, en vez de las posiciones x y y,
que esa energía interna es una función de otras propiedades extensivas, como algo que se llama la entropía y, por ejemplo, el volumen. Y entonces yo puedo sacar no estoy poniendo la forma explícita de la función, ¿no? Pero como es una función sábana, pues es una función sábana. No sé, hagan de cuenta que se mira así, quién sabe. Aquí está la entropía, que lo voy a poner como una S, y el volumen. No estoy contando nada de explicación de termo, ¿no? Pero simplemente para que después hagan un símil. Entonces, es una ecuación importante esto en termodinámica. Por ejemplo, la energía interna de un sistema que depende de sus variables extensivas. Realmente aquí estoy haciendo una simplificación, porque la energía interna no es una función sábana realmente, porque la energía interna de un sistema no solamente depende de dos variables, entropía y volumen, pero también depende del número de componentes que existan en ese sistema. Entonces tienen más, es una variable multievaluada, que inclusive ya no puedo graficar eso, pero para graficarlo, por eso utilizo nada más dos variables y hacerlo una función sábana, para pintarla, vamos. Entonces esa es una ecuación fundamental en termodinámica. Y claro, todo el tema de la termo es tratar de encontrar esa forma de la función. Pero una vez que la encuentras, el problema fundamental de la termodinámica es, ya que tienes esa función de la energía interna, lo importante es sacar dónde está el mínimo de esa energía interna. ¿Cuál es el mínimo? ¿Cuál es el mínimo? Aquí yo puse, pues, no sé, por mi dibujo, que este punto, ese min y b min le voy a poner, ese punto corresponde al valor mínimo, o sea, ese punto en entropía y ese punto en volumen, corresponde al mínimo de la energía interna. Sucede que el problema fundamental de la termodinámica es obtener ese punto del mínimo de la energía interna, porque está la hipótesis bastante bien comprobada de que un sistema está en equilibrio si tiene el mínimo de energía, trata de minimizar su energía. Entonces, si algo minimiza su energía, es que ese punto es un estado de equilibrio, ¿no? Entonces, el mínimo de la energía es un estado de equilibrio. Y por eso es importante los principios extremales, los extremos de una función. Y esto estoy seguro que ustedes lo saben hacer muy bien, porque ya pasaron por los cálculos. Ay, estoy sentadito. Los cálculos de la prepa y ahorita lo calculo. ¿Cómo sacan el punto donde una función tiene el mínimo? ¿Cómo le hacen? Derivando. ¿Qué más? ¿Por qué sus respuestas son tan cortas? Elaboren.
Disculpe, ¿puedo volver a repetir la pregunta que escuché entrecortado? Ah, ¿Es la misma de principio? sí, qué hacen para encontrar el punto donde una función tiene un mínimo? ¿Qué es lo que ¿O tienen el que hacer? mínimo? Ah, sí, bueno, eso lo vimos en cálculo 2. Era, pues derivamos. Y bueno, así analizábamos, ¿no? Si poníamos un parámetro y sabíamos que, no sé, es una curva, entonces, suponiendo que no teníamos esa gráfica, para encontrar el máximo y el mínimo, obviamente tabulábamos y luego se derivaba por primera vez. Y ya con respecto a los datos, si sabíamos si iba hacia la izquierda o hacia la derecha. Pero no sé si es la Sí, pregunta. Ajá. nada más derivar, así nada más derivas y ya, la función. No, por ejemplo, no sé, cuando analizamos toda una ecuación, y por ejemplo, si tenía asíntotas, pues teníamos que no evaluar un punto exacto, pero analizar la tabulación para ver qué puntos van a tener máximos y qué puntos vamos a tener mínimos y así. O Entonces sea, también sacaba, tabulaban, no sacaban ajá, las segundas derivadas. algo, o sea, para tener un contexto en ambos y no graficar, encontrábamos estos puntos con las ecuaciones, tabulábamos y luego derivamos. Bueno, sí, está bien. Es la primera derivada evaluada igualada a cero, ¿no? Esta es la clave, ¿no? Que siempre les faltó decir que se iguala a cero. ¿Por qué se iguala a cero la primera derivada? Porque esa tiene que ser justo lo que vimos, ¿no? La pendiente tiene que ser una recta que pase por toque una vez. O no. Sí, sí, pero está mejor dicho si tienes una curva. Los puntos extremales son los puntos donde la pendiente es de cero. ¿No? Entonces aquí hay dos puntos extremales porque hay dos puntos donde la derivada, o sea, la pendiente de esa curva se vuelve cero, hay dos puntos. Con la segunda derivada sabes si es un mínimo o un máximo, ¿no? La segunda derivada lo que indica es que tantito te muevas a la izquierda, tantito te muevas a la derecha, la pendiente aumenta, ¿no? Porque aquí es cero, pero tantito te muevas para acá, aumenta, tantito te muevas para el otro lado, aumenta. Entonces, si la segunda derivada, las segundas derivadas de una función son positivas, es que estás en un mínimo. ¿Sí, no? Pero si estás en un máximo, tantito te muevas a la izquierda o tantito te muevas a la derecha, la pendiente disminuye porque caes, por así decirlo. Entonces la segunda derivada es menor que cero, o sea, es negativo y eso indica que estás en un máximo, ¿no? Sí, sí, esto es lo que vieron, ¿no? Sí, eso fue lo que vimos. Entonces, ¿por qué dejaron a Valeria como su vocera personal? Es la única que me contesta. Entonces, extremos de una función y derivadas de orden superior. Entonces, es más o menos lo que he dicho ahorita. Esta sección, visto desde el cálculo diferencial, se desarrolló de manera importante dentro del área llamada cálculo de variaciones, ya que en muchos sistemas físicos la energía tiende a minimizarse. Es lo que ya un poquito expliqué, ¿no? Y nomás para repasar, empezando con las funciones unievaluadas, es decir, que solamente dependen de una sola variable. Pues encontramos estas condiciones, que por ejemplo, si una función, bueno, entonces, si una función tiene primera y segunda derivada, porque hay funciones que no tienen primera y segunda derivada, puede ser en algún punto, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, si tienes la función valor absoluto de x, esa es un quiebre así, ¿no? Pum. Y el mínimo que está aquí en el 0,0 no es derivable porque es un cambio abrupto de la curva, que es una línea que va así, de pronto, pum, ¿no? Entonces, justo aquí no puedes definir la derivada. ¿Cómo defines la derivada en un salto o en un cambio abrupto de dirección, ¿no? Tiene que ser un cambio suave para que en cada punto puedas dibujar una línea tangente. Pero bueno, entonces si una función tiene primera y segundas derivadas, entonces los puntos estacionarios se encuentran con la primera derivada. Y entonces aquí es más o menos lo que les dije. Si la segunda derivada es menor que 0, entonces es un máximo. Si la segunda derivada es mayor que 0, o sea, positivo, es un mínimo. Pero también puede ser que la segunda derivada te dé 0. Entonces, seguramente es un punto silla. ¿Por qué? Porque tú puedes tener una curva que vaya así. Y entonces una derivada es esta, ¿no? La derivada 0, aquí en este punto te puede dar la derivada 0. Porque justo en ese punto la pendiente es 0. Entonces la segunda derivada se conflictúa porque si te mueves hacia la derecha, la pendiente aumenta, pero si te mueves a la izquierda, la pendiente disminuye. Entonces va a ocasionar que las segundas derivadas te dé 0. Entonces eso es lo que indica que estás como en un intermedio, ¿no? Realmente no es ni un máximo ni un mínimo. Bueno, pero estos son los criterios para ir sabiendo si no tienes la gráfica de la curva, dónde está un máximo o un mínimo, ¿no? Es muy importante porque les digo, hay muchas funciones que tú ya no puedes graficar. La energía interna de un sistema depende de la entropía, depende del volumen, pero también depende de la composición de ese sistema. Y si tienes varias cosas que lo componen, pues entonces esa energía interna va a estar en función de todas esas cosas. El número o moles de partículas de especies 1 y de especies 2. Entonces esto ya no se puede graficar porque es una función que depende de 4, 5, 6 o 7 variables, los que tú quieras. Pero no importa que no se pueda graficar, tú puedes sacar los mínimos y máximos de la manera en que lo hacemos aquí. Y encontrar los puntos extremales. Por eso es importante saber esto. Este es el ejemplo clásico, ¿no? Entonces, un ejemplo. No sé si repasarlo porque estoy seguro que lo saben, pero pues bueno, nomás para que lo tengan presente. Tenemos una función x a la cuarta menos 4x al cuadrado. Entonces hay que encontrar sus puntos estacionarios y saber si son máximos o mínimos, ¿no? Bueno, algo que podemos hacer, por ejemplo, es que aquí puedo factorizar una x al cuadrada. Entonces, me queda esto. X al cuadrada por x al cuadrada menos 4. Pero el x al cuadrada menos 4 a su vez lo puedo descomponer en el producto de este binomio, ¿no? X más 2 por x menos 2. Entonces es una función que puedo factorizar así. Y con eso me ayuda a encontrar las raíces. Es decir, esta gráfica donde cruza el eje de las x, ¿no?
porque ahí en esos puntos y se hace 0. Entonces, para que la función se haga 0, o sea, aquí hay varias posibilidades, o que x sea 0 por este término, porque si aquí x es 0, todo lo convierte en 0. Entonces, si x es 0, y es 0. Pero también si x es menos 2, si aquí x es menos 2 más 2 es 0, y también todo se hace 0, y por lo tanto también en ese punto, en el punto x igual a menos 2 también esa gráfica cruza el eje de la y, pero también en el punto x igual a 2, porque si x es 2, 2 menos 2 también da 0. Entonces los raíces es el punto 0, el punto x2 y el punto x menos 2, ¿no? Esas son las raíces, donde cruza esta función en el eje de las x. Luego vamos a ver los puntos estacionarios. Entonces, para eso tenemos que sacar la primera derivada. Entonces, la primera derivada de la función es x a la cuarta. La derivada de x a la cuarta con respecto a x es 4x al cubo. Y luego menos 8x. Y luego igualamos a 0. Aquí factorizo una x, entonces te queda 4x por x cuadrada menos 2, pero a su vez esto también lo puedo factorizar o descomponer en el producto de binomios. Entonces esto es 4x por x más raíz de 2 por x menos raíz de 2, ¿no? O sea, si ustedes multiplican x más raíz de 2 por x menos raíz de 2, x por x es x al cuadrado, menos por más da menos, raíz de 2 por raíz de 2 da 2. Y los productos cruzados, que es este por este y este por este, uno va a dar menos raíz de 2 por x y el otro va a dar más raíz de 2 por x y se anulan. Entonces, efectivamente queda lo que teníamos. Entonces, a raíz de la primera derivada obtenemos esta ecuación algebraica. ¿Cuándo se obedece esta ecuación? Es decir, ¿cuándo todo lo de la izquierda va a ser igual a 0? Bueno, otra vez, cuando x sea igual a 0 en sí, por este término. Cuando x sea igual a menos raíz de 2, porque cuando x sea menos raíz de 2, aquí menos raíz de 2 más raíz de 2 va a dar 0 y el 0 también va a infectarlo todo y va a dar 0 todo. Y por este término, también cuando x sea igual a raíz de 2, también todo en la ecuación se hace 0. Entonces, a su vez, las raíces de esta ecuación que emerge de la primera derivada, las raíces son esto. 0, x igual a 0, x igual a menos raíz de 2 y x igual a raíz de 2. Esos son los puntos de x donde hay un máximo o un mínimo. De hecho, esos puntos los puedo yo identificar muy bien. Si yo evalúo la función original en esos puntos de x, o sea, yo evalúo la función original, que es x a la cuarta menos 4x al cuadrado. En estos puntos, en el punto evaluado en 0, me da de 0. Entonces tengo el punto 0,0. En la menos raíz de 2, si evalúo, da menos 4. O sea, tengo el punto x menos raíz de 2 y y menos 4. Y si en el punto x igual a raíz de 2 evalúo también, me da este punto. Y esos puntos los puedo identificar en la gráfica. Es el punto 0,0, el punto menos 2, menos 4 y el punto más raíz de 2 menos 4, ¿no?
sea, por ahí pasa la gráfica y aparte esos puntos son puntos extremales, porque la derivada ahí es de 0. Claro, esto es muy sugestivo y pues, por obvias razones esto muy seguramente es un máximo y los puntos de acá abajo son mínimos, ¿no? Pero bueno, vamos a comprobar que efectivamente lo sea así. Entonces, para eso sacamos las segundas derivadas. Entonces, yo puedo comenzar con esta y saco su segunda derivada, que es 12x al cuadrado menos 8. Esa es la segunda derivada de la función. Y entonces, como ustedes dijeron, vamos a tabular, vamos a evaluar esta función en los puntos estacionarios, o sea, en el punto x igual a 0, en el punto x igual a menos raíz de 2, en el punto raíz de 2. Pero lo más importante, o sea, obviamente es importante cuánto da, pero lo más importante es el signo de cuánto da. Entonces, evaluado en 0, nos da menos 8. O sea, da un negativo. Y si es la segunda derivada es un negativo, es decir, es menor que 0, es que estamos en un máximo. ¿No? Es al revés, la lógica es al revés, ¿no? Si la segunda derivada te da un negativo, es que estás en un máximo. Porque si te mueves tantito hacia los lados, caes. Porque estás en el máximo. Entonces, si te mueves para un lado y para el otro, caes, ¿no? No tienes otra cosa que caer. Evaluado en menos raíz de 2. Menos raíz de 2 al cuadrado da 2. Por 12 da 24 menos 8. Entonces, eso da algo positivo. Y si es algo positivo, si la segunda derivada es mayor que 0, es que estamos en un mínimo. Porque si estás en el mínimo, ahora sí que como dice la canción, ¿no? Si estás en el fondo, si estás en el hoyo, lo único que hay que hacer es a subir. Y bueno, no les pareció gracioso. Y lo mismo con la raíz de 2. Entonces, el punto 0,0 es un máximo y los otros son un mínimo, cosa que pues ya la gráfica era muy sugerente de eso, ¿no? Y bueno, seguramente la gráfica completa haría esto, ¿no? Algo así. Bueno, me falló, no le caché. Es la función x a la cuarta menos 4x al cuadrado. Entonces, esto es lo que hacemos. Entonces, vamos a ver primero el primer salto para generalizar esto en funciones de multievaluadas. Entonces, vamos a meter no solamente la variable x como independiente, sino también la variable y. Entonces, tenemos una función z que depende de x y y, y eso ya vimos que eso es una función sábana, ¿no? Entonces, de esta función sábana también podemos encontrar un punto mínimo. Pero ese punto ya no solamente es etiquetado por x, ¿no? Acá los puntos estacionarios o puntos donde la pendiente es 0 solamente estaban definidos por x.
Y claro, la función evaluada en Sx daba el punto XY en la gráfica, ¿no? Pero ahora entonces, como esta función depende de X y Y, entonces ese punto mínimo está etiquetado, está anunciado tanto por un valor de X, tanto por un valor de Y. Y claro, este punto es un punto X, Y Z, que a su vez Z es la función evaluada en el punto X y Y, ¿no? Entonces así saco este punto, si lo quieren, sobre la sábana. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿No? Entonces, simplemente aquí ya tienes algo que depende de dos variables y tienes que sacar, por ejemplo, su máximo o su mínimo. Bueno, pues no es complicado. Para la primera derivada no es muy complicado. Lo que pasa es que aquí vas a tener pues, dos parciales, dos derivadas. En vez de tener que hacer nada más una, pues tienes que hacer dos. Y bueno, recuerden que obviamente como estas, las variables X y Y son variables independientes, o sea, tú puedes empezar a pintar la gráfica aumentando X a una Y fija, o viceversa, puedes pintar la gráfica a cierto valor, ir aumentando Y a un valor de X fija, o sea, hagan de cuenta que tengo, esto ya lo había dicho, pero tienes la sábana, y una forma de pintar la sábana es pintar la línea que en función de Y a un valor de X constante, y esto te daría unas curvas así, por ejemplo. Pero también puedes hacer que pintar la función con respecto a X a Y constantes. Entonces esto te daría este armazón, ¿no? Y ya lo rellenas y entonces ya ves la sábana completa. Pero es una forma de también de graficar o previsualizar esta función sábana, haciendo una fija y viendo cómo varía con respecto a la otra y viceversa, ¿no? ¿Por qué? Porque son variables independientes. Tú puedes variar X independientemente de Y variar Y independientemente de X, ¿no? Eso ya lo había dicho. Entonces, en este contexto, la técnica de la primera derivada igualada a cero funciona directamente. Entonces, bueno, de hecho aquí lo escribí. En ese contexto de independencia de las coordenadas, podemos definir las derivadas parciales de esa función respecto a la variable xj, donde las otras variables quedan fijas, ¿no? O sea, podemos calcular cuánto varía la función con respecto a x, dejando y fija, o podemos sacar la derivada de la función con respecto a y dejar a x fija. Cosa que ya hice cuando saqué los planos tangentes. O sea, sí, lo que vamos a tener que calcular aquí es el plano tangente, pero cuya pendiente de ese plano tangente, tanto en el eje X como en el eje Y, es de 0. O sea, que hay muchos planos tangentes, pero justo estoy buscando el plano tangente, donde su pendiente, tanto en vista en la dirección X, ahí no puse la dirección X, la dirección X está para acá, ¿no? Vista en la dirección X, también me falló. Y en la dirección Y, den 0. Entonces, aquí puedo hacer la misma, puedo establecer la misma, ¿cómo se llama? La misma regla anterior, que es la primera derivada de la función y la evaluamos a 0. Aquí la diferencia es que tengo que sacar
el gradiente de esta función, ¿no? Porque tengo que sacar las derivadas direccionales. Las parciales de esta función con respecto a x y la parcial de esta función con respecto a y. O sea, en vez de resolver una ecuación, ahora tengo que resolver dos. Pero no pasa nada. Para ir manejando un ejemplo, bueno, aquí tengo dos ejemplos, perdón. Bueno, el primer ejemplo nada más es para sacar las derivadas parciales. Tengo una función que es esta, hallar sus derivadas parciales, o sea, la derivada de la función con respecto a x y la derivada de la función con respecto a y, ¿no? Pues ahí está. Les digo, si tienen dudas todavía para hacer esto el viernes, pues me pueden decir, ¿no? Pero la técnica es muy fácil, ¿no? O sea, si derivan con respecto a x, es como si vieran a y, como si fuera una constante, ¿no? O sea, esto no lo hago porque pues ya lo hacemos en automático, pero y lo ponemos como si fuera una constante. Y luego tengo una constante al cubo. Pero el constante al cubo al final de cuentas es una constante también, ¿no? Entonces, bueno, sí le voy a poner al cubo para... Entonces, la derivada de esto es, el primer término es 2 por la constante por x, y la derivada de la segunda, 0, porque es una constante. Entonces queda 2c0, 2cx. Entonces escribo 2cx, pero c realmente es y, ¿no? Nada más la puse c para que se viera como una constante y no me y engañara a mi mente. Pero pues bueno, eso es todo. Eso es todo, ¿no? Realmente no es difícil sacar derivadas parciales. Ya lo hemos hecho para calcular el plano tangente. Entonces ya para terminar, aquí me dicen determinar los puntos estacionarios de esta función. Esta función tiene esta apariencia 2 por x al cuadrado más y al cuadrado por el exponencial de menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Por esto también se los voy a enseñar en matemática. Y es la función de un volcán. O sea, la figura que, la sábana que proyecta es un volcán. ¿No? Bueno, y aquí termino. ¿Por qué es un volcán? O sea, ya no abrí matemáticas, se los enseño el viernes. Por ejemplo, lo que puedo hacer es ver esto en el plano xz. Entonces hago y igual a 0, ¿no? Entonces eso me queda como 2 por x al cuadrado por el exponencial a la menos x al cuadrado. Entonces aquí tengo dos partes. Una parte que es como una parábola multiplicada por un exponencial negativo base e. Entonces, para pensar cómo luce esto, pues puedo pensarlo así. Entonces tengo x, tengo z, estoy en el plano xz. Entonces, una parábola, pues una parábola es una parábola, tiene esta forma. Y el exponencial negativo, ¿cómo será? Bueno, pues por ejemplo, e a la 0 es 1. Entonces, cuando x sea 0, el exponencial es 1, entonces pasa por el 1. Porque a veces me borra cosas. Pasa por el 1. Y luego que, pues a medida que aumenta x, positivo, pero está con el negativo acá, entonces a medida que aumenta x, el exponente va aumentando, pero con el negativo, eso significa que el exponencial está elevado a un número cada vez más negativo. Entonces,
eso decae rápidamente, o sea, la gráfica del exponencial negativo va decayendo a 0. Así. Pero también del lado negativo, y da lo mismo porque está x al cuadrado. Entonces, 2 al cuadrado y menos 2 al cuadrado da lo mismo, da 4. Multiplicado por el signo negativo, que está aquí afuera, pues otra vez da lo mismo, es una curva que decae. Entonces tengo una parábola multiplicando a una, ¿cómo le daría? Un chipote, ¿no? A una campana, a una especie de campana. Bueno, pues la curva resultante de la multiplicación de ambas dará algo intermedio entre ambas, ¿no? O sea, una cosa así. Da 0 justo en el medio, porque la parábola es 0 por 1, pues da 0. Luego aumenta poquito y luego vuelve a disminuir. Porque aunque la parábola está creciendo, la parábola multiplica algo que tiende a ser 0. Entonces, como que el 0 le gana. Entonces, la curva resultante es algo así. Pero eso es en el plano XZ. Lo mismo puedo hacer en el plano YZ y sale lo mismo. Entonces, tridimensionalmente se ve como un volcán. No, ya, bueno, se los voy a mostrar a ver si rápidamente se los muestro y ahí terminamos. Vamos a ver si abro rápido mi matemática. Ahí está. No, ahí está mi gráfica. Esta es la función. Tiene la apariencia de un volcán, ¿no? Está por abajo. Por abajo sería la forma de una bocina, ¿no? No sé. Entonces, por arriba tiene la forma de un volcán. ¿Cuál es el mínimo? Bueno, pues aquí de la figura, obviamente el mínimo, pues es el 0,0, porque en el punto 0,0 hay un mínimo local, ¿no? Aquí, porque ahí está el mínimo. Baja la curva a un mínimo en el 0,0. Y el máximo, mientras el mínimo está, un mínimo local está en el 0,0, ¿dónde está el máximo, oigan? Es toda esa cresta, pero no sé si es 2. No alcanzo a ver. ¿Eh? Es toda esa cresta del todo ese ajá, pero no sé si está en 2. No alcanzo. Sí, es esa cresta. ¿Y qué forma tiene esa cresta? Circular. Es circular. Entonces, cuando hagamos los cálculos, nos debería de salir la ecuación de un círculo como parte de una posición del máximo, ¿no? Eso es lo que vemos. Entonces, nos debería de salir eso. Y nos debería de salir que eso es el máximo, que lo de abajo es el mínimo, ¿no? Eso es lo que nos debería de salir. Eso esperamos, porque ya estamos viendo la gráfica. Bueno, lo hacemos después. Sale pues, vamos el viernes. Nos vemos el viernes, gracias.